Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué bendición poder estar juntos en esta noche de martes 21 de marzo del año 2023. El día de hoy en México se celebra el natalicio de Juárez, pero a nivel mundial se celebra el día de las personas con trisomía 21, síndrome de Down. Y Mili nos mandó por allí una imagen diciéndonos, invitándonos a celebrar el día, poniéndonos calcetines distintos. Yo creo que he estado celebrando más de una vez este año, ¿sí? y la idea es pues mostrar que las diferencias, todo el mundo busca calcetines iguales, pero mostrar que las diferencias en las cosas que parecen ser cotidianas no es malo, ¿sí? Somos atípicos de muchas maneras y quienes somos neuroatípicos, pues sabemos que seguramente no es que seamos un error, seguramente Dios tenía algún tipo de proyecto por el cual nos hizo de la manera en que nos hizo y pues qué bendición poder estar juntos entonces ahora. Muy bien, pues Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad, por la bendición de poder estar juntos en esta noche. Te pido, mi Dios, que pongas sabiduría en mi corazón, que me ayude, Señor, a decir lo que tenga que decir en la forma en que tú quieras que yo lo diga. Ayúdame, Señor, a que sabiduría venga de tu espíritu a nuestro espíritu, que las cosas eternas se hagan claramente visibles para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un versículo que comparto con ustedes en este momento, que es un versículo tremendo por lo que implica. Dios está hablando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel está en una condición desesperada en el sentido de que Dios está diciéndole al pueblo de Israel que el ultimátum está puesto, ¿sí? Y esto es un tanto como lo que sucedía allá por Génesis capítulo 18, cuando Dios va rumbo a Sodoma y a Gomorra para traer destrucción a esa ciudad. Y acá lo que vemos es que Dios quiere traer un ajuste de cuentas, quiere traer una auditoría espiritual a Jerusalén, al pueblo de Israel, pero les da una condición. Y les da, esa condición es una condición de esperanza, de misericordia. Pero nosotros tendríamos que ver este versículo, por favor, véanlo, como un versículo profundamente mesiánico. Y dice entonces, recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno. No dice si hay 50, como dijo Abraham, 30, 40, 30, 20, ¿sí? Dios se va al mínimo posible, al mínimo necesario, sustancial, si hay alguno. Cuando menos uno, diríamos nosotros, sí, pero Dios dice, no, no es cuando menos, si hay uno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Entonces, deberíamos darnos cuenta cómo en un mundo sobrepoblado, hiperpoblado que tenemos actualmente, Dios sigue buscando no multitudes, Dios sigue buscando si hay uno, cuando menos uno. Y la parte interesante, curiosa, interesante, es que dice, busquen en sus plazas, ¿sí? Salgan a las calles, busquen en las plazas. Lo que está diciendo es, busca desde el contexto de la vida pública, porque cuando tú estás recorriendo las calles y las plazas, estás saliéndote de lo privado para entonces buscar en lo público. A eso le llamamos nosotros testimonio. Está diciendo entonces Dios, déjenme ver el testimonio de las personas.
El testimonio es la manera en que caminan sobre la faz de la tierra. El testimonio es la manera en que enfrentan las cosas cotidianas. El testimonio es la forma en que interactúan con otros, en que se relacionan con sus semejantes. Y déjenme ver entonces en ese testimonio la manera de proceder. Sucede muy curioso porque si ustedes revisan esta frase, las calles y las plazas, si hallan un hombre, déjenme preguntarles, ¿sí? ¿En dónde más en la Biblia se habla de eso? De alguien que vaya por las calles, de alguien que vaya por las plazas. Sí, yo sé que más de alguno seguramente pensó en esto. Inmediatamente, Proverbios capítulo 1, verso 20, ¿verdad? Por supuesto, que dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Qué curioso, ¿verdad? O sea, cómo Dios, a través de una frase, a través de una manera de decir las cosas, de repente nos enfoca para podernos decir, mira, presta atención, fíjate lo que te voy a decir. Y permítanme que leamos juntos entonces este pasaje. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y noten ustedes lo que está diciendo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Si nosotros buscáramos en una versión distinta, ¿sí? En la nueva versión internacional dice, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Creo que ya se puso mucho más intenso el lenguaje. Y entonces, ¿quién es un inexperto? Está hablando de un ignorante, alguien que no sabe, alguien que no ha tenido la formación, alguien que no ha tenido la oportunidad de inculturizarse en aspectos que pueden ser relevantes. Y bueno, todos nacemos inexpertos. Y está diciendo, ¿hasta cuándo, joven, muchacho, persona inexperta, seguirás aferrado a tu inexperiencia? O sea, lo que está diciendo es, todos nacen ignorantes. Sí, pero el hecho de que nazcas aferrado a la ignorancia o en la condición de ignorancia no significa que el anhelo de Dios es que seas ignorante toda la vida. Y entonces algunos atesoran la ignorancia, es lo que está diciendo, como si fuera virtud. Algunos atesoran la ignorancia como si fuera mérito. No, eso ya venía en el paquete. No necesitas esforzarte para ser ignorante. Lo que necesitas es esforzarte para dejar de serlo. Y dice, ¿y hasta cuándo ustedes, los insolentes? Una persona insolente es una persona grotesca, grosera, es una persona que enfrenta a otros, que increpa a otros. Una persona insolente es alguien que dice razones que son contrarias a el buen decir, a la buena forma de comportarse, que están haciendo las cosas contrariamente y a sabiendas, ¿sí? Pero no solamente dice, ¿hasta cuándo ustedes los insolentes serán insolentes? No, dice, se complacerán en su insolencia. Y por último dice, ¿y hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Como si fueran alérgicos, ¿sí? A entender las cosas. Me regreso a la versión internacional, ¿sí? Y bueno, sin el Strong, ¿sí? Y entonces dice, vuélvanse a mi reprensión. Es claro que Dios está diciendo entonces, estoy llamándole la atención, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. La primera pregunta, y es una pregunta que va a estar allí, ¿sí? Girando alrededor de esto. Cuando veíamos nosotros en el verso 1, ¿sí? Dice,
es 1:20, la sabiduría clama. Cuando yo leí la primera ocasión la Biblia hace años y llegué a Proverbios 1:20, por una cuestión cultural de nuestro lenguaje, yo consideré que la sabiduría era un femenino. Vaya, el artículo que está antes no me dejaba lugar a dudas. Tendría que ser femenino porque empieza con un la. Pero el problema de la traducción y el problema de la comprensión de las cosas genera en nosotros un sesgo, una manera equivocada de interpretar la Biblia. Porque nosotros estamos interpretando la Biblia como si sabiduría fuera una mujer, porque en nuestro lenguaje, en el español, nosotros decimos la, pero resulta que la sabiduría o sabiduría no tiene género en el sentido estricto, porque estamos hablando de una cualidad. Y hay mujeres sabias y hay hombres sabios. Pero, ¿de quién hablaríamos entonces cuando hablamos de sabiduría? Estamos en Proverbios capítulo 1, verso 20. Me voy a echar un brinquito nada más, ¿sí? De unos pocos libros hacia adelante y quiero invitarlos a que vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 1, que nos va a decir, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, en el principio era el verbo. ¿Y qué género tiene verbo? Bueno, verbo significa la palabra, el logos de Dios, el conocimiento de Dios. Y el verbo, el logos, el conocimiento, la comprensión era con Dios. Y ese verbo, ese conocimiento, ese entendimiento era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En ese logos, la palabra que utiliza en el griego es la palabra logos. En ese logos estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, el logos en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros tratamos de entender qué significa esta palabra logos, ¿sí? De repente nos quedamos como medios confundidos porque llega un momento en donde nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Afortunadamente, la Biblia se interpreta a sí misma en las cosas que Dios quiere que de inmediato lo podamos entender. Y hay entonces en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11 y siguientes, una imagen que dice, entonces vi el cielo y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Alguien ya sabe de quién nos estamos refiriendo? Pero por supuesto, es el Señor de señores, el Rey de reyes, es Jesús, hombre sin igual, como escuchábamos ahorita en la alabanza. Pero por favor, vayan al verso siguiente, el verso 13, que dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, no lo digo yo. Cuando Juan, capítulo 1, está diciendo en el principio era el Verbo, ahora tenemos claridad a quién se refería entonces en el principio era el Verbo. ¿Qué decía entonces Apocalipsis hace un momento? Pues lo que nos decía, que en el principio era el Verbo, en el principio ese Verbo es Jesús, cosa que nos queda muy claro, pero ahora no vean a Jesús solamente como el Redentor. Por un momento, vean a Jesús como la palabra expresada de Dios. Vean a Jesús como la declaración de Dios, que es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la médula misma, hasta el tuétano, ¿sí? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando estamos diciendo el verbo, estamos diciendo la palabra. ¿Van conmigo? Jesús es la palabra de Dios. No lo digo yo solamente, lo dice la palabra misma, porque aquí está diciendo, su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios. La Biblia solamente es un selfie que se tomó Jesús, ¿sí? Para dejárnoslo y que nosotros pudiéramos verlo, no con imagen gráfica, sino con la imagen de las palabras. Y entonces, cuando decimos nosotros que Jesús es este verbo, podríamos decir nosotros, Proverbios capítulo 1, verso 20, y la sabiduría clama en las calles. Miren qué cosa curiosa, que Jesús, su ministerio, lo hizo en las calles y en las plazas. Jesús salió a las calles y a las plazas a hablar a su pueblo y a cumplir entonces lo que estaba escrito en Jeremías capítulo 5, verso 1, donde decía, recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hallan a un hombre, ¿sí? Uno, no busques un montón, uno. Y Jesús es ese uno que hace justicia, que busca verdad y por medio del cual vino la salvación y el perdón, no solamente a Jerusalén, a Judá, vino la salvación para toda la humanidad. Entonces, si me regreso a Proverbios y empiezo a leer, ¿sí? de esta manera y digo que la sabiduría, que es Jesús, clama en las calles, como lo hizo desde hace miles de años y sigue clamando, y alza su voz en las plazas, Jesús sigue hablándoles, clama en los primeros lugares, en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad. Está diciéndonos Jesús, está diciéndonos a través de su palabra, está diciéndonos a través de su presencia, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Ojo, Jesús mismo está entonces haciendo una confrontación sobre una actitud que es una actitud inherente al ser humano, ¿sí? ¿Hasta cuándo serán ignorantes? ¿Hasta cuándo amarán su ignorancia? Esos que son burladores, esos decíamos hace un momento, ¿sí? Esos burladores, esos necios, esos, ¿sí? Insolentes, ¿hasta cuándo estarán complacidos y gozosos de su insolencia? ¿Hasta cuándo los necios aborrecerán el conocimiento? Y hemos dicho que la palabra necedad equivale en la Biblia, ¿sí? A la palabra estupidez. Entonces, necio es la forma, si ustedes quieren, menos doliente al oído de que Dios dice, ¿y hasta cuándo estúpidos aborrecerán el entendimiento? Y dice el Señor Jesús entonces, la sabiduría, la palabra, el verbo de Dios, vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Qué acaso no fue eso mismo lo que dijo el Señor Jesús una y otra vez? Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Acuérdense ustedes cómo en el Evangelio de San Juan, entre el capítulo 14, 15 y 16, en esos tres capítulos, 4 veces él habla acerca del Paráclito, del Espíritu Santo que sería enviado para cada uno de nosotros y nos haría saber y entender las palabras de Dios, ¿eh? Dice, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron? A lo suyo vino.
Y dice, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Ahora, fíjense, el Señor Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, diciendo en verso 1:26, como no quisieron, entonces también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando viniere lo que ustedes temen. Híjole, esa faceta de Jesús nos cuesta mucho conocerla y entenderla, ¿sí? Y alguien va a decir, pero es que eso suena poco bíblico. Hermano, usted está torciendo la palabra como acostumbra hacerlo los martes, ¿verdad? Bueno, y también los domingos, y cada vez que usted se para, torce la palabra. Pues déjeme decirle que en Oseas capítulo 5, una vez más, Dios ha dicho a través del profeta Oseas, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo volveré mi rostro. O sea, no escucharé el clamor de la necedad. ¿Sí? Y entonces dice, cuando venga como una destrucción lo que temen y su calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes venga la tribulación y la angustia, ¿sí? Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nos ha dicho el Señor, ¿sí? Buscadme y viviréis, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegará el momento en donde me buscarán, ¿sí? Búsquenme ahora en tanto pueda ser hallado, ¿sí? Porque resulta que hay tiempos para las cosas. Ay, muy bien. Hay tiempos para las cosas y cuando nosotros estamos pensando entonces, el libro de Proverbios es un libro que si lo leemos desde la perspectiva de que es Jesús hablando, nos simbraría en el corazón. Cuando dice, me van a llamar y va a llegar el momento en donde me vas a llamar y no voy a responder. Pensamos siempre en Jesús como el teléfono que está abierto las 24 horas al día y yo puedo hablarle cuando me dé la gana y que siempre me va a contestar, pero él dice, habrá un momento, búsquenme en tanto puede ser hallado, ¿sí? Para que entonces ustedes puedan encontrarme. Ah, ando perdido por acá. Dice Amós, ahora sí. Pero dice Jehová a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Búscame. Dedícale el tiempo, dedica tu corazón a ellos, ¿sí? Y entonces dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados hasta sus propios consejos, ¿sí? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios, la prosperidad de los estúpidos los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ok, entonces, eso fue el capítulo 1. Vayamos al capítulo 8 y dice entonces las bendiciones de la sabiduría. Pero ya dijimos que la sabiduría es el logos de Dios, la palabra de Dios, el entendimiento de Dios, el verbo de Dios, y este es Jesús. Y entonces, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, ¿sí? ¿Dónde está Jesús? Buscando encontrarse contigo en todo momento. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Así lo dice el Señor, ¿verdad?
Así se paró en Jerusalén, así se paró en toda la zona de Palestina y así se paró un día frente a mí y se atravesó en mi camino para que yo tuviera un encuentro personal con él. Y entonces él dice, oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción. Y ustedes, necios, dijimos que la palabra necios es la palabra fuerte, estúpidos, ¿sí? Entren en cordura, ¿sí? La nueva versión internacional, andamos por acá, dice, a ustedes los hombres estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos, los ignorantes, adquieran prudencia. Ustedes los necios, entiendan, obtengan discernimiento. Escúchenme que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Obtén por mi instrucción, no por la plata, ¿sí? Opten, decidan, ¿sí? Por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento y no por el oro refinado. O sea, no busques las riquezas materiales, busca la relación conmigo, busca el entendimiento conmigo. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara. Dice, yo, la sabiduría, convivo. Yo, la palabra, el verbo de Dios, Jesús encarnado, convivo con la discreción y poseo conocimiento y discreción. Yo convivo con la prudencia, perdón, y poseo conocimiento y discreción. Convivo significa habito junto. Y puede ser que él esté diciendo, conmigo hay prudencia, ¿sí? O las cosas que yo hago, ¿sí? Terminan siendo entendidas como prudentes, ¿sí? Pero también lo que nos da la idea es que él habita con quienes tienen esta característica. Habito con la cordura. Me gusta más a mí la Reina Valera, ¿sí? La cordura es lo contrario de la locura. Y lo que está diciendo es, vivíamos como locos nosotros sin conocer al Señor. Pero al encontrarnos con Él hemos aprendido a pensar con entendimiento y a ver las cosas razonadamente, a darle el peso justo a cada cosa. Y Él dice, yo habito, ¿sí? Con quienes tienen ese entendimiento, quienes buscan ese entendimiento y hallo la ciencia de los consejos. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, ¿quieres tener una relación íntima con el Señor? Deja la soberbia, deja la arrogancia, deja el mal camino, ¿sí? Deja la boca perversa, porque todas esas cosas aborrece el Señor. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder, dice el Señor. Ahora, es cierto, aprender matemáticas te ayuda cuando menos a saber cuánto cuesta el kilo de tortillas, pero realmente no te da vida eterna. Ser doctor en lo que tú quieras no te da vida eterna. La inteligencia es Jesús. La inteligencia de la vida es Él. Yo conozco personas que tienen títulos extraordinarios y carreras extraordinarias y sus vidas son caóticas. Y su manera de vivir y de relacionarse aún con sus más cercanos da muestra de su falta de entendimiento. Él es la inteligencia y dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y temprano no solamente es a las 4 de la mañana, temprano significa en el momento de tu juventud, en el momento de, antes de que llegues a la edad en donde ya tus ojos no tengan contentamiento con nada, pero también temprano significa los que lo ponen por prioridad, los que antes que cualquier otra cosa dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, ¿sí?
Dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado, y mi rédito o mi recompensa, mi galardón es mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por el medio de sendas de juicio. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Pues son caminos de hacer las cosas de la manera correcta, ¿sí? Para que los que me aman tengan su herencia. ¿Cuál es tu herencia? Mi herencia es una vida eterna con Él. Mi herencia es un buen nombre con Él. Mi herencia es la tranquilidad de que mis acciones son correctas porque las hago para Él. Mi herencia es lo que yo voy a heredar también a mis hijos. Mi herencia es las bendiciones que Él tiene preparadas, ¿sí? Y entonces dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. El Señor me poseía en el principio. Noten ustedes, por favor, este verso, ¿sí? El Señor me poseía en el principio. ¿Qué dijimos que decía Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Sí? Es lo que está diciendo Proverbios 8:22. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrado, ¿sí? Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de que los collados, yo ya había sido engendrado, ¿sí? No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿sí? Allí estaba yo cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solaz, o sea, teniendo gozo, teniendo esparcimiento delante de él en todo tiempo. Noten ustedes cómo hay una coincidencia extraordinaria con lo que plantea entonces en Juan capítulo 1, ¿sí? En sus primeros versículos. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son como son con los hijos de los hombres, ¿sí? Ahora pues, hijos, óiganme y bienaventurados los que guardan mis caminos, atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. No está hablando de la sabiduría como la entendemos nosotros, que te aprendes un diccionario y que ya sabes entonces desde un montón de cosas medias inútiles, y lo digo en broma y en serio porque yo hice eso en mi infancia. ¿Sí? Todos los días me aprendía 2 o 3 palabras de un diccionario y yo sentía que era sabio porque sabía palabras de un diccionario. Pero Proverbios 8:35 lo que nos está diciendo es que quien halle al Señor hallará la vida. Y eso es congruente con lo que su palabra muestra una y otra vez, ¿sí? Entonces, seguimos adelante, perdón, vuelvo a compartir. Dice, mas el que peca contra mí no está hablando contra la sabiduría humana, está hablando contra Jesús, contra el verbo de Dios, contra la palabra de Dios encarnada. Mas el que peca contra mí defraudan su alma. Todos los que me aborrecen, dice el Señor Jesús, hablando de sí mismo, aman la muerte. Pregunta hasta este momento, ¿suena diferente Proverbios leído de esta manera? A ver, pueden abrir su micrófono y con todo gusto escuchamos.
No hay manitas levantadas. No hay manitas levantadas. Pero yo digo que sí, porque les estás dando un contexto, o sea, nos estás dando como no solo el leer por leer, sino que estás trayendo más elementos que nos dan una misma línea. Ok, entonces quiero pensar que están tan sorprendidos, ¿sí? Que se quedaron enmudecidos y por eso no opinan. Muy bien, entonces voy a respetar esa estupefacción, sí. Muy bien, entonces sigo. Dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa. ¿Cuál es la casa que edificó la sabiduría? Ah, se llama iglesia, por cierto. ¿Sí? ¿Quién es una casa? Es el lugar donde Dios habita y donde donde hay dos o tres en su nombre, allí habita Dios. Bueno, pero más todavía, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios habita en su cuerpo, lo cual nos suena muy congruente, dado que Él es la cabeza y nosotros somos el resto, ¿sí? Entonces, la sabiduría, el verbo de Dios edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué implica decir que labra 7 columnas? Significa que están sostenidas, ¿sí? Las columnas son lo que sostienen el techo. Las columnas son aquello que permite que un edificio en la antigüedad, pues sí, recuerden ustedes que no había la tecnología del concreto, el cemento, las vigas, el acero y demás, para poder mantener un techo, y lo que había que hacer era ponerle entonces columnas que sostuvieran precisamente todo ese tinglado y todo lo que era necesario para tener un espacio cubierto. ¿Cuáles serían las 7 columnas de Dios? Abre tu micrófono, RRHH. Pues son estas que nos estás diciendo, o sea, te hablan de sabiduría. Ajá. Perdón, me bloqueé un poquito. Ok. Se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Para que sea un pretexto para que lean su Biblia. Ok, entonces, la sabiduría edifica su casa. La casa de Dios es su iglesia, su cuerpo donde Él habita, somos la casa donde Él habita. Labra sus 7 columnas, ¿sí? Y voy a dejarlo entonces allí señalado para que hagan su tarea ustedes. Mató a sus víctimas. En realidad, de lo que está hablando es que mató a la víctima, al Cordero de Dios. Jesús es el Cordero inmolado que fue entregado por nosotros, que derrama su sangre, ¿sí? En la Santa Cena. Él dijo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, del pacto que hago con ustedes. Cada vez que se acuerden de mí, tomen este pacto, ¿sí? Y lo puso en la mesa y se sentó entonces con sus discípulos. Después de eso, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue muerto, por cierto, enterrado, resucitó, volvió con sus discípulos y los envió, ¿sí? Hechos capítulo 1, envió a sus criados, envió a sus colaboradores, ¿sí? Sobre cada uno de ellos puso su gracia para que fueran y compartieran entonces su palabra, ¿sí? Sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Sobre lo más alto de cuál ciudad? Fue levantado, según Hechos capítulo 1, estando allí en Jerusalén. Y cuando Jesús clamó,
este pasaje se puede interpretar de 2 o 3 formas distintas. La primera, Jesús clama, estando en lo más alto de la ciudad, en el monte Gólgota, y clama al Padre. Bueno, es cierto, clamó, pero Jesús, cuando está en Jerusalén, y me voy a ir a Hechos capítulo 1, para que tengan ustedes el referente, Hechos capítulo 1, y el Señor Jesús entonces, en este pasaje que dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas y viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús allí está clamando al Padre y está hablando con ellos y está siendo levantado ante los ojos de ellos, pero también Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y cuando se sienta a la diestra del Padre y es revestido de todo poder y de toda autoridad, ¿sí? Nosotros le vemos en Apocalipsis capítulo 4 y vemos a Jesús sentado uno alrededor del trono, ¿sí? Y entonces ellos están cantando Santo, Santo, ¿sí? Todos ellos están poniendo sus coronas y poniéndole delante de él y diciéndole, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno. Jesús, finalmente, en el trono eterno. Cuando nosotros vemos en cualquiera de esos casos, ¿sí? Jesús siempre está hablando al Padre por la humanidad. Pero Jesús, desde su posición, sigue diciéndole a los simples, acérquense, vengan a mí, tengan una relación conmigo. A los alocados, a los faltos de cordura, les dice, vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Lo que está diciendo en el verso 5 es, ven, haz santa cena conmigo, haz pacto de consagración conmigo, toma mi cuerpo que por ti fue entregado, ¿sí? Toma mi sangre que por ti he entregado, que las puse para ti, que las derramé para ti. Es lo que está diciendo Proverbios capítulo 9, verso 5. Ahora, noten ustedes que esto fue escrito desde tiempos de David, 1000 años antes de Jesús, pero ellos no lo entendían como lo entendemos nosotros, a quienes alcanzaron los tiempos, ¿eh? Porque nosotros lo entendemos desde Jesús. Y entonces Jesús les dice a todas estas personas, a lo que llamamos el pecador, de los cuales pues yo fui el primero, como dice el apóstol Pablo, dice, deja las simplezas y vive y anda por el camino de la inteligencia, ¿sí? Deja las simplezas, otra vez me voy a la versión internacional, ¿sí? Dice, dejen su insensatez y vivirán y andarán por el camino del discernimiento. Deja tu insensatez significa déjate de estupideces. Es lo que está diciendo el Señor. Qué fuerte se oye cuando nos lo dice así, pero así me lo dijo Dios a mí y espero que nos lo diga más de algunos, ¿sí? Estamos viviendo una vida sin dirección, una vida necia, una vida llena de contradicciones. Y dice, ¿quieres vivir? ¿Quieres disfrutar la vida? ¿Quieres gozarte? Déjate de estupideces. Camina por el camino del entendimiento espiritual, de la inteligencia, ¿sí? Y comienza a decir, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Y está diciendo, cuando una persona se enfrenta entonces con alguien que es un necio y le llama la atención, el necio se va a ofender, se va a sentir agredido. Cuando tú le dices, es que estás viviendo de una manera estúpida, el otro va a decir, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? Y se va
a presentar delante de ti en oposición violentamente. Y él dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezcas. Sé sabio en la manera de hablar, ¿sí? Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué quise comenzar con esto? Porque si nos damos cuenta que es Jesús el que está hablando, nos vamos a dar cuenta también de que una preocupación importante en el corazón de Jesús es la estupidez humana. Y así lo dijo desde el principio, ¿sí? Entonces, el necio, el estúpido, el que hace las cosas a la contraria, tiene una vida que es una vida de situaciones de riesgo y de situaciones violentas, ¿sí? A Dios le preocupa el ser humano y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero definitivamente el necio tiene, pues, una tasa de seguro de vida más alta, ¿sí? Porque finalmente las cosas que hace el necio lo llevan a su propia destrucción. Estos días he estado hablando sobre necedad y una de las cosas que me preocupa mucho es que en el cristianismo hay personas que ni siquiera necesitan que el diablo haga su trabajo. Hay personas, se les llama necios, que aún conociendo y entendiendo la verdad, hacen todo aquello que es para su propia destrucción. Proverbios entonces va a estar lleno de elementos para hablar precisamente de esto, de cómo hay personas sin entendimiento, necios, que en su necedad mueren por falta de sabiduría, ¿sí? Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, traen descanso a muchos, alimentan a muchos, dirigen a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Personas necias que hacen todo lo posible por destruirse a sí mismos, como dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Ojo, mas la necia con sus manos la derriba. Una persona necia, una persona estúpida, hace todo aquello que le está causando un perjuicio a sí mismo y que le causa un perjuicio a los demás. Y entonces es preocupante porque no solamente afectan sus propias vidas, sino que afectan las vidas de sus familias, de su pareja, de sus hijos, afectan la vida de las personas en su trabajo, afectan a todos los demás, ¿sí?, que están a su alrededor. Hay necios que piensan que todas estas cosas están ocultas, pero desgraciadamente lo único que están haciendo es engañarse a sí mismos, ¿sí? Por eso, cuando Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, dice, mas la indiscreción de los necios es engaño. Me voy a la nueva versión internacional, ¿sí? Sí. Porque dice que al necio lo engaña su propia necedad. ¿Y eso qué significa? Que el necio piensa que tiene la razón, el necio piensa que está en lo correcto, el necio piensa que su manera de proceder es la adecuada. Y entonces la necedad, la estupidez es hacer todo aquello que sabiendo que es contrario a la buena forma, a la buena práctica de hacerlo, seguimos haciendo las mismas cosas. Proverbios 19:3, ¿sí?, va a decir, la necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y para colmo, se irrita contra Dios. Y le echa la culpa a Dios entonces de las cosas que están saliendo mal, ¿sí?
por no hacer las cosas de la manera correcta. Pero además, no solamente eso, sino que cuando está enojado la agarra contra todos y se pone violento. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira. Y entonces en su ira comienza a destruir, comienza a lesionar, comienza a violentarse, comienza a causar heridas a su alrededor, heridas que después será difícil poder restaurarse. Y uno diría, bueno, pues es que va a llegar un momento en donde va a entender las cosas, pero dice Eclesiastés capítulo 10, verso 12 y 13, ¿sí? Que las palabras del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces, ¿sí? Estupideces. Entonces, lo más triste de todo esto, ¿sí? Es que pareciera que estas cosas están siendo habladas de gente que no conoce del Señor. Oseas 4:6 nos va a dar una verdad terrible, y es que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. No está diciendo las naciones alrededor, está diciendo mi pueblo, porque le falta entendimiento, porque le falta sabiduría, porque le falta escuchar a aquel que clama en las calles, que clama en las plazas, ¿sí? El encuentro con Jesús no es un encuentro religioso, es un encuentro espiritual profundo, es una amistad, ¿sí? Proverbios 10:23 en la versión internacional, ¿sí? Dice, el necio se divierte con su mala conducta. Dicen otras versiones, ¿sí? Cometer maldades es el deporte, es la afición de los necios. O sea, están gozosos, divertidos de estar haciendo cosas que son dolorosas para sí mismo, pero sobre todo para las personas que están a su alrededor, ¿sí? La necedad puede conducir entonces a acciones malvadas, y malvado es aquel que se goza haciendo el daño a otros, ¿sí? Y eso muchas veces puede incluir violencia, puede incluir opresión hacia quienes están a su alrededor, ¿sí? El deseo de los necios, ¿sí? Proverbios 13:2. Quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel, ¿sí? Padece hambre de violencia. Dicen entonces otras versiones, pero el deseo de los necios es causar violencia, es generar violencia. Proverbios 21, verso 7, dice, la violencia de los impíos los arrastrará, pero se niegan a hacer justicia. La violencia de los malvados los destruirá, porque se niegan a practicar las cosas justas. Eclesiastés capítulo 7, verso 7. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Y cuando estamos hablando de cómo la extorsión entorpece al sabio, lo que está diciendo es cómo cuando una persona es presionada, es llevada al extremo, ¿sí? Aún pierde su capacidad de entenderse, y cómo cuando algo contamina el corazón, aún se corrompen las buenas costumbres y las virtudes que habían sido puestas por Dios se desdibujan. Isaías capítulo 59, versos 7 y 8, hablando de la necedad, dice, sus pies corren hacia el mal,
Se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Ese es el andar del necio. Esa es la manera entonces como una persona puede terminar precisamente lastimándose y lastimando a otros por no escuchar la sabiduría, por no entender el verbo de Dios. Ok, opiniones hasta aquí, ¿sí? Porque cuando uno empieza a hablar cosas como estas y de esta manera, siempre tengo la preocupación de si ya una de estas palabras causó lesión de más. Entonces, ¿qué piensan de esto que estamos compartiendo? Pastor, Adelante, Gustavo, querido. hola, gracias. Sí, es muy claro que precisamente en continuación de las dos prédicas de los dos domingos anteriores, ya le habías prometido desde el domingo anterior, hace 10 días, que ibas a predicar, nos ibas a hablar en la clase del martes sobre esto, porque sí es necesario que nos veamos todos en momentos de estupideces. Yo efectivamente me identifiqué mucho desde la primer prédica, hace 10 días. Y sí es buenísimo que Dios me está ayudando mucho a través tuyo a dejar, pues la última estupidez según yo que traía, al menos conocida para mí, y ya en un futuro no cometer esas autodaños, ¿verdad? Esas situaciones que hemos compartido, te he compartido mucho, y le doy gracias a Dios que ya me está ayudando mucho a dejar esa necedad, estupidez. Precisamente estoy viendo la clase de Proverbios en Fuego del Cielo, y justo me habla doblemente el Señor a través tuyo y a través de la maestra Judy. Le doy infinitas gracias a Dios. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Gustavo. ¿Alguien Amén. más que tenga una opinión al respecto? Yo, Adelante, Marta. buenas noches a todos. Concuerdo mucho con lo que ha estado compartiendo, porque de cierta manera Dios me estaba hablando mucho de esto que también he compartido en Santa María. Y yo creo que Dios está buscando que volvamos a la razón, que volvamos nuestro corazón a Él, porque como dijiste, nuestra relación con Él es una relación, no es a través de un sistema religioso, sino a través de una relación. Y algo que Dios me ha estado hablando mucho a mí en Santa María es sobre la justicia. Como nosotros, como hijos de Él, no sabemos hacer justicia, porque creemos que la justicia es aquel que lo merece, pero Dios me hace entender que la justicia es darle a cada quien lo que necesita, no lo que merece. Porque si yo voy a darle algo a alguien, yo voy a decir, pues no se lo merece, ¿no? Y para mí, a mi ver, mucha gente no merece nada, pero Dios quiere que nosotros le demos a nuestro hermano lo que realmente necesita. ¿Qué necesita tu hermano? Necesita de tu misericordia, necesita de tu perdón, necesita de tu compasión. ¿Qué necesita él? Son cosas que Dios ha estado hablando muy fuerte en ese tiempo. Y yo creo que Dios nos está, como te dije al principio, invitando a que nosotros volteemos nuestro rostro a Él porque Él quiere edificar nuestras vidas, porque Él quiere sanar nuestro corazón y Él quiere que nosotros, de cierta manera, vivamos con un testimonio como verdaderos hijos de Dios, porque a veces no se ve la diferencia entre un cristiano y uno que está afuera. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa transformación en nuestra vida y vivimos situaciones pues difíciles por esa necedad, por esa falta de entendimiento, de conocimiento, de raciocinio. Entonces, gracias por esta palabra porque de cierta forma me complementa mucho lo que Dios me ha estado hablando últimamente también. Muchas gracias. Muchas gracias, Tata. Ok. ¿Alguien más que quiera hacerme saber? Yo me quedé pensando en algo, Paz, Sí, adelante. que sí va como a lo personal, pero inicia como colectivo, situaciones que
en las congregaciones muchas veces damos como, ay, no pasa nada, ¿no? Y que son necedad, o sea, nosotros le bajamos la importancia de lo que es, a lo mejor por no lastimar a la gente, a lo mejor porque no se sientan con uno porque eres el líder, eres el pastor, eres el maestro, eres lo que tú quieras. Y al final también nosotros nos convertimos en necios. Y como Dios es tan claro y te da las cosas con pelos y señales, dijeran por ahí, o sea, te da las cosas por su nombre. Y como nosotros muchas veces tenemos el tope de decir, no, pero es que no pasa nada. Y ponemos la misericordia una y otra vez. Entonces, en lugar de aprender todos juntos, solapamos situaciones que a todos nos convierten en necios. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque nos tenemos que cuidar, para eso somos un cuerpo, ¿no? Para que mientras dice la Biblia que si uno pues está bien que mire que el otro no caiga, o sea, que se apoyen, o cordón de tres dobleces, o sea, todas estas partes, y muchas veces en lugar de ir a eso que Dios nos está indicando, decimos, no te preocupes, no pasa nada y vente. No, cuando es, ok, sí pasa, pero hay que volverlo a intentar y yo te voy a acompañar y yo voy a estar contigo y mira, yo veo esto, pero tú pregúntale a Dios, ve con Dios, o sea, llevarlos de nuevo a la cruz, esa debería de ser nuestro fundamento. Y muchas veces en lugar de llevarlos a la cruz, los llevamos hacia nosotros y eso nos vuelve necios. Entonces creo que eso es algo muy importante porque si eso yo lo hago cuando estoy en mi congregación, eso es lo que me estoy llevando a casa. Y entonces estando en casa voy a hacer lo mismo y estando en situaciones íntimas, personales, voy a hacer lo mismo. Entonces creo que sí es importante, bueno, yo ahorita me empezaron a venir todas estas cosas a la mente y dije, wow, cómo muchas veces yo he sido necia, ¿no? Partiendo desde el proceso de congregación hasta llegar al punto de mi propia intimidad delante de Dios y ser necia delante de Dios, justificándome con lo aprendido en una congregación. Cuando Dios me va a llamar a cuentas a mí en mi responsabilidad personal. Entonces, ahorita siento que la cabeza me explotó un poquito, pero creo que es importante. Amén. Gracias, Mili. Lore, te escuchamos, querida. Bueno, para mí ha sido muy importante lecciones porque yo no encontraba eslabones. O sea, yo entendía, por ejemplo, cuando dijo de la vara, la vara en Proverbios, que ayuda al hijo a que camine bien, pero no entendía que era la varita que le pone uno al arbolito que está creciendo para que no crezca chueco, ¿sí? En lo que nos explicó. Entonces yo entendía lo de Isaías, por sus llagas hemos sido sanados, ¿sí? Pero llegarlo a visualizar en mí, como que había un eslabón perdido, ¿sí? Sin embargo, en fe yo seguía, pues yo te amo así como esté. La cuestión está en que al ver la necedad de mi ser y todas esas cosas, estoy entendiendo que esto me ha acarreado sufrimiento y el sufrimiento me ha acarreado problemas físicos, etcétera, y con mi familia. Al empezar a ver por mi familia, porque ni siquiera veía por mi familia, era una narcisa, una, ególatra. Entonces, pues, ¿cómo iba a fluir una sanidad así? Eso era imposible. Entonces, al verlo desde este punto de vista y verme al desnudo como estuvo Adán y Eva, bajo la conciencia de una responsabilidad y el saber qué es lo que donde he torcido el camino, entonces ya le encuentro sentido a esos pequeños vacíos que había y que incumben en situaciones que estoy mal, como dice pues sí, ¿en dónde me va a atacar el enemigo? En aquella parte que estoy baja, en la que estoy en mis propias concupiscencias.
Entonces, si están esas sometidas a Jesucristo, entonces estoy herméticamente crucificada con Él. Entonces no hay problema. La cuestión aquí, estoy encontrando mis respuestas para mí, más que nada. Y estoy haciendo justicia a mi familia, que yo estaba, pues, candil de la calle, oscuridad de mi casa. Muy mal. Gracias. Amén. Gracias, gracias, Lore. Sí, tremendo, sí. ¿Quieres comentarlo tú, Fer, o lo leemos? Tú dime. Lo que pasa que ha sido brutalmente, he sido brutalmente exhibido en mi necedad, porque a final de cuentas el empezar a reconocer que mi vida había sido afectado por esa parte, ¿sí? Y para mí lo más importante, o de las cosas importantes que yo veo hoy, es que identifico comportamientos míos o actitudes necias o estúpidas o tontas, y, y cómo esperaba que ocurrieran cosas buenas haciendo cosas tan estúpidas, engañándome a mí mismo, ¿sí? Cuando generalmente si hacemos cosas no buenas, no podemos esperar las cosas que sucedan de esa manera. Y ahorita que estaba escuchando, digo, bueno, entiendo el por qué me pasaron muchas cosas, y sobre todo personas que conozco que veo que sus vidas están en verdaderos torbellinos y todo, y digo, bueno, pues ahora entiendo el por qué la vida de mucha gente está tan caótica, ¿sí? Y por eso veo que nuestro país está viviendo una situación completamente diferente, y que yo me he vuelto todavía más selectivo con quién platicar, porque está muy polarizada las cosas. Entonces, predico con el ejemplo, trato de aprender más, y ya me alejé de querer ahora sí que levantar necios ni nada, porque salgo bien arrastrado y mordido, porque me pongo en su territorio, y me hacen trizas, ¿no? Entonces, pues me acerco a mejores personas para mejorar mi calidad de vida, aprender más, y eso se ha reflejado y se ha visto en la mejor relación que tengo con la familia y con las personas que amo y me aman, ¿sí? Así lo veo. Gracias. Gracias a Dios. Ahora, déjenme preguntarles una cosa. ¿Qué es más difícil de aceptar? ¿Que eres pecador o que eres estúpido? ¿A qué voy con esto? Que tengo años en el cristianismo, y si aceptar que la gente ha pecado es complicado, aceptar que eres estúpido es imposible, ¿sí? Todo mundo cuando peca tuvo alguna razón. Todo mundo cuando peca, ¿sí? Hay algo que justifica su pecado, ¿sí? Sus carencias, sus lesiones, sus insatisfacciones, sus heridas, lo que sea, ¿sí? Y finalmente, pues por algo pecamos. Pero simplemente poder decir, Señor, reconozco que he sido un estúpido, eso casi no lo escucho. Porque todos aspiramos tener un destello de brillantez. Aunque en nuestras vidas y nuestro testimonio, lo que se ve en las plazas y en las calles, diga todo lo contrario, ¿sí? Y entonces, debemos de decirlo de esta manera, ¿sí? La estupidez es una opción. Por eso, debería de arrepentirme de ser estúpido. Porque si la estupidez fuera una condición impuesta al ser humano, ¿sí? Entonces yo diría, ni modo, Señor, tú me hiciste estúpido, ¿sí? Pero como dice Marta ahorita, nuestra soberbia no nos deja reconocer nuestra estupidez. Y entonces la soberbia te lleva a pensar, te lleva a creer, ¿sí? Que tú estás haciendo las cosas de una manera correcta, cuando en realidad lo que estás haciendo es cavar tu propia destrucción, ¿sí? Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, ¿sí?
Cuando viene la soberbia, en tu soberbia vas a hacer cosas que te van a poner en vergüenza. Vienen cosas, vas a hacer cosas que van a evidenciar tu inmadurez, tu incapacidad. Pero como somos soberbios, nos cuesta reconocer que estamos tomando decisiones de una manera estúpida. Y si alguien te dice, no seas estúpido, te ofendes, aunque lo eres. Si alguien te lo predica, entonces te ofendes, ¿sí? Porque dices, es que yo no vengo a este lugar a que me digan cosas, a que me ofendan, ¿sí? Ahora, ¿qué tan estúpidos somos? O sea, ¿cuál es tu nivel de estupidez? Digo, partiendo del hecho de que quizá ya estamos empezando a reconocer que sí hemos sido estúpidos. Ok. Pregunta. ¿Has lastimado a los que te han amado? Ese es un indicador fuerte de estupidez. Porque yo puedo entender que el ser humano pueda agredir a los que no conoce, sí, porque es una bestia rara, sí, pero cuando tú agredes a los que viven contigo, cuando tú agredes a los que te aman, cuando tú agredes a la mano que te da de comer, cuando tú agredes al que te cuida, al que te apoya, esa es mucha estupidez. Esa es mucha estupidez. ¿Te has agredido a ti mismo? Imagínense ustedes a alguien que agarrara un martillo y se pegara en la mano, ¿sí? Solamente por causarse dolor, dirás, eso es mucha estupidez. El que agarrara todo el dinero que está recibiendo y lo tirara al inodoro y le bajara para que se fuera, ¿sí? O lo echara a la calle, eso sería mucha estupidez. Y realmente no estamos haciendo eso con nuestras vidas, no estamos haciendo eso con nuestras oportunidades, no estamos haciendo eso con las personas que nos aman. Eso es estupidez. Y tenemos que arrepentirnos, por supuesto, porque la única manera de dejar de ser estúpido, primero es reconocer que lo ha sido, y la segunda es que dice, ya no quiero serlo. Ya no quiero serlo, Señor. O sea, no quiero gravitar a medio metro y decir, soy un santurrón. No, Señor, ya con dejar de ser estúpido, yo con eso me doy, ¿sí? Ya con eso estoy bien pagado, ¿sí? Con poder vivir una vida de humildad, dice Proverbios, ¿sí? 18:12, antes de la destrucción el corazón de las personas son altivos, ¿sí? Y antes de la honra, ¿sí? Viene la humillación. Entonces yo quiero ser honrado por Dios. Pues entonces, Señor, ayúdame a ser humilde. Y ser humilde es reconocer. Hay cosas que no las sé. No tiene nada de malo decir eso no lo sé, en lugar de decir una estupidez que todo el mundo, el que sí sabe, va a decir, este tipo, sí, las barbaridades que está diciendo. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será hecho libre. Y dijimos, el que camina en sabiduría o el que camine con la sabiduría, me gusta más decirlo así, porque ya dijimos que la sabiduría que clama en las calles, que está en las plazas, que le dice a la gente, acércate, tómame y vivirás, es Jesús. ¿Qué es sabiduría? Haz las cosas a la manera de Jesús. No se ocupa mucho. Simplemente pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? Hace unos días me enterneció mucho mi corazón porque un discípulo que admiro mucho lo que Dios ha estado haciendo con él, ¿sí? Carlos Horta, esposo de Fernanda, de Jessica Fernanda. Él llegó a los caminos de Dios porque le gustaba la muchacha. Y él quería saber por qué esa muchacha que tanto le gustaba se pasaba tanto tiempo en la casa de este viejo acá en el Aguacate. Y entonces empezó a venir primero a platicar, a preguntar, después empezó a llegar a la iglesia, salía y ayudaba un rato y cuando iba a empezar el servicio, como
el pretexto era que se había desmañanado para venir, entonces se venía a la sala y se quedaba dormido en la sala mientras estaba el servicio por allá. Pero poco a poco fue escuchando, aprendiendo, entendiendo, dejándose moldear por Dios. Finalmente se casa con Fernanda. Han desarrollado una relación bonita, estable. Y hace unos días tuvieron un accidente porque un estúpido se apresuró para querer adelantar y cuando ellos iban dando vuelta hacia la izquierda para ir a su casa, esta persona llega, les pega por la parte de atrás del vehículo, hace que el vehículo se gire 180 grados, les da la vuelta completamente. De hecho, el vehículo de ellos ya no pudo funcionar porque las ruedas quedaron torcidas, el eje se torció con eso. El impacto para ellos físicamente, pues quedaron todos torcidos de la espalda, del cuello. Iba con ellos su hijito pequeño de 1 año. La persona huyó, además, cobarde, o sea, perverso y cobarde, ¿sí? Todo eso quedó grabado en una de las cámaras de seguridad, ¿sí? Y al llevar la cámara, bueno, la grabación a la fiscalía pues tiene los elementos suficientes para poder encontrar a las personas. Y fueron y encontraron a la persona en su casa. La persona negó que había sido eso, ¿sí? Aún con el carro y con la evidencia, pero la mamá, pues ya mujer, ya mayor y entendida en cosas de la vida, aceptó finalmente que ellos habían sido y se hicieron responsables. Pero una de las cosas que me impactó mucho es que me dice Carlos que cuando estaba frente con estas personas, por todo lo que había sucedido, la actitud que había tenido este hombre, la negación y demás, él estaba con humanamente estaba preguntándose qué haría él, ¿sí? Con él. Y se vino una frase que hemos predicado mucho. ¿Qué haría Jesús en esta situación? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y se quedó él tranquilo y dijo, seguramente no haría todas esas cosas que yo tuviera ganas de hacer, ¿sí? Lo vería con misericordia, como un necio, y diría, Señor, gracias porque libraste mi vida y la de mi familia. Y estaría agradecido por eso. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Estas personas tendrían que haber pagado casi 80, 100 mil pesos por todos los daños del vehículo, más aparte lo que tenían que pagarle a la aseguradora y demás, ¿sí? Y ellos generosamente entonces buscaron una opción para que se comprometieran a arreglar el vehículo y que les saliera más accesible. Todo esto para de alguna manera honrar la actitud de la señora que estaba reconociendo la situación y que estaba arrepentida por lo que había sucedido. Y las cosas se han ido arreglando, pero sobre todo el corazón de ellos está sano. Y eso es algo que me emociona mucho, ¿sí? Decía Fernanda que el primer día ella no quería ver a la señora, dice, porque me sentía con tantas luchas en mi corazón, dice, y tuve que esperarme el tiempo necesario para que Dios quitara todo sentimiento de molestia, de frustración, de odio, ¿sí? De amargura, y que cuando yo viera a la mujer esta, la pudiera ver como una mujer con necesidad de Dios. Y eso me pegó tanto, me sacó las lágrimas y de decir, eso es lo que queremos, eso es caminar con la sabiduría. Es cierto, el problema está allí y se va a resolver de alguna manera, pero no contamines tu corazón, no seas necio, no seas estúpido, no te metas en un pleito
que finalmente a quien va a terminar destruyendo es a ti, porque te va a corroer el corazón. No estoy diciendo que seas un dejado, no estoy diciendo que cualquiera te ningune. No, lo que estoy diciendo es poder caminar sobre la faz de la tierra con la sabiduría de Dios, enfrentando las cosas de la manera correcta, no permitiéndote que salga maldición de ti y que te contamine a ti y a tus hijos, ¿eh? Ellos están en paz con la situación, dicen, gracias a Dios, todo está bien. Gracias a Dios, todo se ha resuelto de la mejor manera posible. Gracias a Dios, ellos han sido testimonio de cómo Dios hace las cosas. Creo que de eso se trata esto. Inteligencia espiritual es hacer las cosas como Jesús las haría. Comportarnos como Jesús lo haría. Hablar como Jesús lo haría. Llevar nuestras relaciones como Jesús lo haría. Si Jesús no tomaría las decisiones que estás tomando, cambia tus decisiones. Si tu manera de llevar tu matrimonio no es la manera en que lo haría Jesús, cambia tus decisiones. ¿Sí? Si la manera de relacionarte con otros no es como lo haría Jesús, no seas impío, cambia tus decisiones, tu manera de hacerlo. Créeme que, como dice Job 22:21, vuélvete ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá, tendrás paz y todo te saldrá bien, dice. ¿Sí? Por ello tendrás paz, paz en tu corazón, paz en tus relaciones y todo te saldrá bien. Disfrutarás las cosas. La vida espiritual no es llena de reglas. Es tan simple como mantener la actitud correcta, y la actitud correcta es la actitud que Jesús tiene. Jesús, es cierto, rechaza el pecado, sí, pero le muestra amor y misericordia al pecador. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sí, pero aún así, aun cuando Jesús está en una lucha espiritual contra Satanás, ojo, Satanás no es enemigo de Jesús. O sea, Jesús no odia a Satanás. Satanás ha tomado a Jesús como enemigo, pero Jesús no ha tomado a Satanás, ¿sí? No vive frustrado diciendo, ¿qué estará haciendo el diablo? No, él simplemente dice, ay, diablito, ¿sí? Y con todo el poder que tiene para destruirlo, dice, tienes tiempo, aprovecha, ¿sí? Le está dando el tiempo al ser humano para que entienda, para que tome decisiones, para que decida de qué manera vivir. Yo quisiera entonces, no quiero hablar mucho de estupidez, he estado leyendo sobre estupidez y cada vez entre más leo, más incómodo me siento decir, es que no tendríamos por qué estar en la congregación, ¿sí? Diciéndole a la gente, no seas estúpido. O sea, yo creo que a estas alturas, si ustedes han escuchado el mensaje, ustedes pueden reproducir el mensaje y podemos entender entonces que la manera adecuada de vivir el cristianismo es precisamente como lo leíamos hace rato, Proverbios 1:7, ¿sí? El temor del Señor es el principio de la ciencia, del entendimiento, ¿sí? Cuando decimos nosotros, ¿sí?, hacemos las cosas a la manera de Jesús, lo que estamos diciendo es, vale la pena vivir como Cristo. Amén, amén y amén. No sé si hay alguna palabra final de parte de ustedes en todo esto. No sé si logré cerrar el tema y las conclusiones, que siempre es una exigencia hermenéutica para poderlo hacer, ¿sí? Y si la homilética fue la correcta y realmente encendí sus corazones. Pero créanme que he tratado de hablar con mi corazón y animarles a que con toda sencillez hagamos eso. Amén. Entonces, ¿alguna palabra o simplemente nos vamos a cenar? Pues así sea, entonces buen provecho a los que no han cenado y a los que ya cenaron, pues felices sueños, descansen y nos vemos entonces en nuestra primera oportunidad. Dios les guarde a todos y bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas noches.
Buenas noches, Mayra. Buenas noches, gracias.